Empezando el básico 2, recuerden, la segunda parte del básico. Ya saben pues que en Pitágoras manejamos el tema de los niveles. Entonces, esta semana estamos ya entrando a la segunda parte, ¿no? Básicamente la segunda parte es sobre geografía del Perú. Vamos a estudiar el día de hoy a las vertientes hidrográficas. ¿Y a qué hace referencia una vertiente hidrográfica? Las vertientes hidrográficas son los ríos, ¿ya? Miren, acá le estoy poniendo el título del tema, así aparece en el examen de admisión, en el prospecto, pero también le puedes decir regiones hidrográficas, ríos del Perú, hidrografía del Perú, es lo mismo. En resumen, vamos a ver pues que dentro de las vertientes hidrográficas vamos a tener a todo lo que es la ciencia, la hidrografía, ¿no? La ciencia hidrográfica. Entonces, vamos a estudiar los ríos del Perú. Y bueno, como un dato para iniciar, miren, por ejemplo, ¿no? Del 100% de agua en el Perú, el 12% se consume en la población. O sea, mira, del 100% de agua potable, perdón, de agua disponible, agua dulce, el 12% se va para la población. Y además, según la Autoridad Nacional del Agua, es muy, bueno, la ONU en este caso, según la ONU, indica que es muy alto el gasto, ¿no? Porque dice que consumimos 5 veces más de lo que una persona necesita diario, ¿no? Ahora, cuando hablamos de consumo, no van a pensar, tú eres profe, que 50 litros del agua yo consumo. Claro, o sea, entre bañarte, hacer tu desayuno, tu almuerzo, tu cena, lavarte, ir al baño, ¿no? O sea, todo ese conjunto de actividades genera gasto de agua, lavar los platos. Por eso no vayan a pensar que yo no me baño, profe. Al día gastaré medio litro de agüita, ¿no? Que tomo. No, cuando hablamos de agua, estamos hablando del gasto de todo el agua. Sea, todo el agua que se gasta en los diferentes procesos. Es por eso que a veces nosotros no somos conscientes del gasto del agua que realizamos, ¿no? Porque pensamos que el agua solamente lo utilizamos para beber, nada más, para cocinar. Pero en verdad, recuerden que el gasto del agua se ve en temas, por decirlo así, eh, alimenticios, ¿no? Por ejemplo, en el agua, cuando utilizamos el agua para lavarse, ¿no? Para bañarse, ahí se va se gasta bastante agua. ¿Mm? Entonces, miren, ¿no? Si se dan cuenta, dentro del consumo de agua es muy alto, ¿no? Y es que también el agua, chicos, en el Perú no es tan cara que digamos. El agua es barata, miren. Por cada 1000 litros de agua, aproximadamente nos cuesta 3 soles, ¿no? Bueno, vamos a ver acá. El Perú, chicos, es un país rico en agua dulce, ¿no? Y dice que es el octavo en el mundo, casi la totalidad del recurso. Se origina por forma de lluvias. No te olvides ese dato principal. La fuente de agua en el Perú es la lluvia. Tú dirás, no es el mar, profe, no, pues en el mar el agua es salada, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene principalmente el agua del Perú? Bueno, hay varios orígenes, ¿no? Los glaciares, subterránea, nieve, ¿no? Pero ya sabes que la lluvia es lo que origina la mayor cantidad. Y una regla importante aquí que ya debes ir aprendiendo es que el agua, chicos, el agua principalmente, ya mejor dicho, las lluvias se dan en los meses de diciembre a marzo, verano. Esa es una regla general que debes de tener. En los meses de verano llueve. Verano de diciembre a marzo. Ya por ejemplo ahorita ya se está viendo ocurrencia de lluvias, ¿no? Entonces, como se darán cuenta, dentro del recurso hídrico del Perú tenemos este detalle, ¿no? Que es el agua. Es país muy rico en agua, su origen de lluvia. Y si te preguntan, ¿no? ¿A dónde se va el mayor gasto de agua en el Perú? Se va a la agricultura.
el mayor uso del agua se va a la agricultura. Y es que es lógico, ¿no? Porque para producir alimentos tenemos que usar el suelo, las semillas y el agua, que es recurrente. Disponibilidad hídrica y densidad poblacional. En el Perú, profe, el agua sobra en cantidad. O sea, en número sobra. Pero ahora vamos a ver sobre la disponibilidad hídrica, ¿no? O sea, ¿el agua llega a todos los peruanos? ¿Alcanza? Según las cifras, sí debería alcanzar. Sin embargo, hay muchas personas que no tienen agua, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué, profesor, no tienen agua? Porque una cosa es que abunde el agua, que hay bastante en el Perú, y otra cosa es que esté disponible, o sea, que se pueda utilizar, o sea, que llegue a la gente. Y obviamente el agua llega mediante tuberías, ¿no? Entonces, por eso hoy en día hay mucha gente que vive en los asentamientos humanos, ¿no? Pueblos jóvenes, donde el agua no ha llegado. Es más, en el mismo campo, ¿no? En el mismo campo la gente que vive en el campo, en la chacra, no recibe agua potable. Ellos más bien crean su acequia, ¿no? Crean su famosa acequia para llevar agua de un lugar a otro. Y eso no es agua potable. Tú lo verás el agua todo transparente, pero ahí hay un montón de seres vivos que te pueden enfermar. Entonces, mire, ¿no? En nuestro país, el agua más hay para el lado amazónico. Como pueden ver en la imagen, se ve más para el lado oriental. Hay más agua y menos agua para el lado occidental. Sin embargo, en nuestro país hay mayor densidad poblacional, o sea, mayor concentración de personas en el lado occidental. Miren ahí, donde justamente hay menos agua. Es por eso que al ver este cuadrito de acá, vemos, ¿no? La población peruana, miren, ¿no? Se encuentra aquí y hay poca agua. En la sierra, bueno, equilibrado. Selva, demasiada agua para poca población. Ujú. Entonces hay un déficit hídrico, ¿no? Recuerden que la costa es un desierto, ¿no? Gran parte de la costa es un desierto. Por lo tanto, que falte agua, pues es natural, ¿no? Muy bien. Mire, ¿no? El Perú alberga 1,89% del agua dulce en el mundo. El Perú es un país rico en agua, no te vayas a olvidar. Tenemos más de 1.000 ríos, más de 150 cuencas. Ahorita vamos a explicar qué es una cuenca. Más de 2.600 glaciares, 743 reservorios, ¿no? Donde se guarda el agua, y 855 lagunas. O sea, el Perú es un país rico en agua dulce. ¿Ya? Esa es la idea que tenemos que tener. Ahora, si te preguntan, ¿quiénes son las reservas de agua dulce en el Perú? Ah, si te preguntan por las reservas, te están preguntando por los glaciares. Los glaciares son la reserva de agua dulce. ¿Ya?
Muy bien, entonces, ahora, si nos preguntan por las reservas de agua dulce, ¿a qué hace referencia? Las reservas de agua dulce vendrían a ser los glaciares. Vamos a ponerlo acá, ¿ya? Reservas de agua dulce. ¿Por qué se le dice así? Porque está congelado. Entonces, en los últimos 50 años, el Perú ha perdido el 51%, se ha perdido la mitad. Es decir, ¿no? Que si tú venías acá en el año 1950, ibas a encontrar súper blanco la cordillera de los Andes. O sea, los glaciares iban a ser más extensos. Entonces, poco a poco se han ido descongelando, ¿no? Recordemos que el proceso del calentamiento global eh, es provocado por el ser humano, ¿no? Por los gases de efecto invernadero. Sin embargo, también recordemos que estamos en el contexto del Holoceno, un periodo cálido en el planeta. Sin embargo, el calentamiento global provoca que se descongele más rápido los glaciares. Entonces, al perder los glaciares, perdemos nuestra reserva de agua dulce. No, hay otro estudio que indica que en los últimos 20 años el Pastoruri, ¿no? El Pastoruri es uno de los glaciares más afectados por el calentamiento global. Voy a ponerlo acá ya. Es uno de los glaciares. No, ¿qué es uno? Es el glaciar. Es el glaciar más afectado por el cambio climático, también le dicen, ¿no? Entonces, miren, ¿no? En 20 años ha perdido el 50%. O sea, se ha salido del promedio. Antes, hace unos 40 años, indican que se podía hacer eh, ¿cómo se llama? Campeonatos de esquí. Ujú. Antes se podía hacer esquí. Pero obviamente hoy en día ya no se puede, ya porque ya el glaciar ya está, pues, ya está carcomido, ¿no? Como dirían algunos, está con carie. Hace unos años yo estuve por ahí, por el glaciar del Pastoruri. Y obviamente tomé unas fotos, ¿no? Las voy a mostrar acá. A ver, con P, ¿dónde está? Pantano Pastoruri, acá está. A ver. Acá. Bueno, esa no, esa no. A ver, vamos a ver. Una que se vea el glaciar, pues, ¿no? Y ahí está, ¿no? Miren, por ejemplo, ahí el glaciar se está descongelando, ¿no? Y ahí deja lagunas, ¿no? Y las lagunas, pues el agua se va al toque, ¿no? Acá tengo una foto mejor todavía. Ya miren, miren cómo el glaciar se ha ido descongelando con el tiempo. Ujú. Entonces, el Pastururi, chicos, nevado que se está perdiendo por el calentamiento global. ¿Se pudo ver la imagen que he incorporado? Sí, ¿no? Vamos a ver este video acá, a ver si se escucha. Ahí está. Bueno, aquí empezó la Navidad. Empezó a no a nevar, sino a caer granizo. Y fuerte. Así que es la hora de utilizar el poncho. Me voy a mojar, me voy a la sombra primero. Si bien siento el granizo rebota, pero humedece. Vale. A ver, vamos a ver con... Ah, ya, acá era. Miren, ¿no? Vamos a... Está cargando. Ya, ahora sí. Miren, ¿no? Ahí pueden ver cómo se ido descongelando el pastorur y parece como si tuviera caries, ¿no?
Ahí está la gente tomando sus últimas fotos. Este es glaciar, chicos, miren. Glaciar es un bloque de hielo, no es nieve. La nieve es muy distinta. La nieve es como una plastilina, ¿no? El glaciar es un bloque de hielo. Mira, ahorita vamos, acá yo me acerco, miren, ahí está el glaciar. Esta es la base del glaciar. Ahí está, miren, esto, a esa partecita de acá, esta es la base del glaciar, miren. Miren cómo el glaciar se está prácticamente es como si fuera como cuando apagas tu refri y dejas allí el hielo que se descongele, ¿no? Porque se va a limpiar la refri. Igualito, miren. O sea, ya ese glaciar ya no da miedo, ¿ya? Y se está derritiendo, miren. Uy. Ah, miren. Entonces no se vayan a olvidar, ¿ya? Este es el glaciar del Pastoruris. Muy bien, entonces ya hemos visto ya que el agua en el Perú se origina principalmente de las lluvias, ¿no? Sobre todo de las lluvias. ¿Ok? Entonces vamos a continuar aquí. Miren, ¿no? El agua dulce es un recurso renovable, no te vayas a olvidar, ¿ya? El agua dulce es un recurso renovable. Tiene ciclo, la evaporación, ¿no? La condensación, que es la formación de nubes, la precipitación, que es la caída de agua, y la escorrentía. La escorrentía es cuando el agua se mueve en la superficie. Entonces no le va a decir, pues, llueve, ¿no? En el examen te pueden poner la palabra las precipitaciones. Es más, ha venido. En el último examen de admisión ha venido. Las precipitaciones que se registran en la sierra. Ah, ya. Entonces la palabra precipitación hace referencia a las lluvias. Lluvias, caída de nieve. Si te dicen precipitaciones sólidas, ¿a qué se refiere? Cuando te hablan de precipitaciones sólidas. ¿Qué entenderíamos por precipitaciones sólidas? Sería el granizo, ¿no? La lluvia de granizo, bueno, granizo, ¿no? La nieve, claro. No, esa es precipitación sólida. Escorrentía serían los ríos, ¿no? Cuando el río fluye. ¿Bien? Recursos hídricos en el Perú. Disponibilidad hídrica del Perú en las tres vertientes hidrográficas. Como ustedes pueden ver, en el caso del Perú, nuestros ríos se han clasificado en tres zonas. La vertiente del Pacífico, que está aquí, la vertiente del Amazonas y la vertiente del Titicaca. ¿Y cuál es la diferencia entre ellas, profesor? Es la disponibilidad de agua y superficie. Como ustedes pueden ver, la vertiente del Amazonas abarca una superficie inmensa, inmensa. Casi el 80, bueno, el 75% del territorio peruano, miren. Ahí está, ¿no? Superficie, 75% del territorio peruano. Pacífico, 21%. Titicaca, chiquitita, ¿no? 3,8%. Entonces la vertiente del Amazonas, por obvias razones, pues tiene más agua, ¿no? Tiene 84 cuencas, la del Pacífico tiene 62 ríos y la de Titicaca 13 ríos, ¿no? Ah, ya, profesor. O sea, quiere decir que nuestra vertiente del Pacífico, miren, del 100% de agua dulce, solamente hay dos que se puede usar. Población, 66%. Mm. Y mira, inclusive el agua alcanza, pero no se utiliza casi todo el agua. Vertiente del Amazonas, disponibilidad 97%. Población 30%. ¿Se dan cuenta? Titicaca, poca población, poca agua.
en Titicaca no hay tanto problema de agua, ¿no? Donde hay más problema de agua es en la costa, por el tema del déficit hídrico. Entonces, profe, ¿qué es una vertiente? Ah, en el Perú tenemos tres vertientes. Las vertientes son conjunto de ríos que drenan sus aguas hacia un mismo lugar. Por ejemplo, los ríos de la vertiente del Pacífico son ríos que depositan su agua en el Océano Pacífico. Los ríos de la vertiente del Amazonas son ríos que desembocan en el río Amazonas. Ah, la vertiente del Titicaca son aquellos ríos que desembocan en el lago Titicaca. Mm. Entonces, todas las vertientes, chicos, todas las vertientes tienen diferentes características. No se vayan a olvidar, todas las vertientes tienen diferentes características. No son lo mismo. Las vertientes se diferencian por ciertas características que vamos a ver más adelante. Justo en este último examen ha venido una de vertientes. Y bueno, ¿qué vendrá, no? ¿Qué vendrá en estos días? Y miren, ¿no? Dato importante, 4,6% del volumen mundial de escorrentía es lo que producen todos los ríos del Perú al año. O sea, tenemos bastante agua dulce. Bueno, esto ya lo hemos visto, distribución de agua, la vertiente más poblada del Pacífico es la del Pacífico y puede presentar problemas de escasez, donde estamos nosotros. A ver, les pregunto, para los alumnos que viven en Lima, ¿todo el día tienen agua? A ver, respondan con un sí o un no. Todo el día, o sea, las 24 horas. Si tienes tanque, no vale. ¿Ah? O sea, si tienes tanque, pon no. Porque si tienes tanque es porque el agua, obviamente, no llega todo el día y has comprado un tanque para tener agua. A ver, ¿qué dice, profe? No, y sí, pero solo llega el primer piso. Dice. Ah, ya, entonces, ya. Hay ocasiones en las que se va y vuelve. Ustedes tienen agua, dice. No tengo tanque. Dice, el profe puede venir cualquier cosa y te dicen qué temas te pueden tocar. En el examen te puede venir, bueno, todo el tema en sí, ¿no? Pero como te decía, las preguntas hoy en día están más orientadas a lo que es características. Ujú. Donde yo profundizo, estos datos, por ejemplo, son datos que debes de saber, ¿no? De acá, pues, profe, el Pacífico tiene más agua, ¿no? Entonces, miren, ¿no? En Lima, en la costa, justamente hay algunos lugares que tienen agua por horas, ¿no? Porque justamente el agua no está disponible todo el día. Yo sí tengo, felizmente. Felizmente. Muy bien, vamos a continuar acá. Dato importante. ¿Quién es la gran divisoria de aguas en el Perú? ¿Cómo que divisoria de agua? ¿Quién distribuye el agua en el Perú? ¿Quién se encarga? ¿Por qué la costa tiene más, ¿no? El Pacífico tiene menos, perdón, la Amazonas tiene más. ¿Por qué, ah? ¿Por qué si se supone que estamos frente al mar, ¿no? Tenemos el agua del mar, profesor. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que la costa tenga problemas si está el mar ahí? Carita de payasito, ¿no?
Bueno, hay un gran detalle, chicos. Pregunta, ¿nuestro mar es frío o cálido? Claro, ¿no? A ver, chicos, tenemos que participar, ¿eh? Ustedes ya son básico 2, básico uno, ¿no? Ya, bueno, pero básico 2 ya tiene que estar activado. Frío, muy bien. Nuestro mar es frío. ¿Verdad? Me han hecho acordar. Una amiga se ha ido a Piura. Allá el mar sí es cálido. Es distinto. Ya le dije que tome fotos del mar cálido. Pero principalmente es frío, ¿no? Frío como ella dice. Ya, entonces, ¿el agua fría se evapora? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿El agua fría se evapora? No, pues, claro. Y si no se evapora, entonces, ¿lloverá en la costa? O sea, ¿se formarán nubes de lluvia? No, no llueve. En la costa no llueve. ¿Ya? No se vayan a olvidar. En la costa no llueve. Entonces, ¿qué significa, profe, que en la costa no llueva? Que por eso no llueve, no hay tanta agua en la costa. Entonces, ¿de dónde vienen todas esas lluvias, profe? Ah, vienen de la selva. Allá en la selva, chicos, allá sí llueve como se debe, ¿no? ¿No? En la selva, vienen de la selva baja y esas lluvias logran pasar la cordillera. Llueve en la selva baja, bastante. Llueve en la selva alta. Yo estaba ahí hace unas semanas. Llueve, pero horrible. Es más, la selva alta es la región más lluviosa del Perú. Acá les voy a mostrar un video en plena selva alta. ¿Y dónde está? Ah, uy, no se mandó. Ya, ahorita les muestro, ¿ya? Entonces, miren, ¿no? Las lluvias vienen del oriente del Perú. Del oriente. ¿Y hacia dónde van, profesor? Hacia el occidente. O sea, van hacia la cordillera central del Perú, por decirlo así. Entonces, ahí provoca lluvias, ¿no? Y cuando estas lluvias pasan la cordillera, empieza a llover, ¿no? Entonces, un poco de agua se va bueno, mucha agua se va para el oriente porque llueve acá y regresa hacia el Amazonas. Y un poco de agua llueve y regresa hacia el oriente, ¿no? Hacia el occidente en este caso. Entonces, ahí es donde se va a ver la mayor frecuencia de lluvias, ¿no? Entonces, no se vayan a olvidar de ese detalle, de que no llueve en la costa, donde llueve es más, ¿dónde? ¿Dónde es donde llueve más, chicos? O sea, ¿de dónde vienen las lluvias? A ver. Las lluvias vienen más de la selva, ¿no? De la selva baja. Que tenía un video, ¿dónde lo he puesto? Ah. Ay, ¿dónde estará? Ya de ahí lo voy a buscar, ¿eh? Bueno, entonces,
como ustedes pueden ver, pues, en el mapa, el flanco oriental es donde se originan las lluvias. ¿Eh? Ahí es donde tenemos la mayor ocurrencia de lluvias. En el caso de la costa, la cordillera de baja altitud y las nubes logran pasar, ¿no? Ujú. Entonces ahí vemos gran afluencia de las lluvias. Ahí, acá está. Vamos a mostrar, ¿eh? A ver, lo vamos a ver acá, ¿no? Este es en la selva central, en la Merced. Si llueve en la selva, pues. Ah, para ver en la Rupa Rupa, la región natural de las lluvias, la región más lluviosa del Perú. De todos. Muy bien, entonces ahí han podido ver, ¿no? Cómo en la selva llueve bastante. Por eso, pues, en el flanco oriental es donde hay más lluvia, bueno. Necesito las canaletas, dice. Claro, ahí también, ¿no? Flanco oriental de los Andes. Correcto. Muy bien, chicos. Entonces, estamos viendo ahí que la lluvia en nuestro país es muy desigual también, ¿no? En la selva, por ejemplo, llueve todo el año. Por eso, allí tienen agua todo el año. En cambio, en la sierra llueve en los meses de verano. Y obviamente, cuando llueve más en verano, en la selva llueve más todavía. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta ese dato importante. En la selva llueve más, llueve todo el año, pero en los meses de verano llueve más. Y en la sierra, ya sabes, llueve todo el año. Perdón, en verano. ¿Bien? Ahora vamos a hablar de las cuencas hidrográficas. ¿Qué es eso, profesor? Bueno, es importante mencionar qué es una cuenca hidrográfica porque hoy en día se habla bastante de las características de cada una de las cuencas. ¿Ya? Miren, las cuencas hidrográficas, chicos, es un área territorial grande. Todo el área que conforma a un río. Entonces, el agua nace en el curso superior o cuenca superior también como le dicen, y desde ahí el agua empieza a bajar, ¿no? Empieza a bajar. Entonces, esa es una cuenca hidrográfica. Pero, profe, ¿baja solo el río? No, baja con varios ríos. Varios ríos se van uniendo para formar al río principal o común. Entonces, ahí tenemos a nuestra cuenca. Nuestra cuenca es un espacio formado por varios ríos. Ahora, a lo largo del territorio peruano, chicos, hay un montón de cuencas. Esta es una cuenca, por ejemplo. Al costado puede ver otra cuenca. Al costado puede ver otra cuenca. Es algo así, ¿no? Yo agarro esto y lo copio acá. Esto es muy común. Acá tienes una cuenca, acá tienes otra. Por ejemplo, ¿no? En el caso de Lima, tenemos la cuenca del río Rímac aquí, más al sur, la cuenca del río Lurín, más al norte, la cuenca del río Chillón. Entonces, una cuenca es el área territorial formado por montañas, delimitado por montañas, donde se drena el agua hacia un río colector común, ¿no?
Entonces, ahí ustedes han podido ver, ¿no? Ahora, todo esto es la cuenca, ¿no? Dentro de la cuenca hay hay un río principal, que es el río que va a llegar al mar, probablemente. Y hay ríos tributarios. ¿Quiénes son los ríos tributarios, profesor? Son los ríos que entregan sus aguas, ¿no? Es el río que da. Por ejemplo, el río Rímac recibe agua del río Santa Eulalia. El río San Mateo es tributario del río Rímac. Profe, y también veo que dice que existen los efluentes, sí, pero los efluentes son muy raros, son muy poquitos. En el lago Titicaca vamos a tener un efluente, que de ahí vamos a hablar. Entonces, que preguntaron, ¿no? Justamente. La mayoría de ríos son tributarios, o sea, entregan su agua. Río afluente, tributa. Río efluente, desvía, saca agua, ¿no? Confluentes, la unión de dos ríos principales para formar uno más grande. También podemos decir, ¿no? Punto de encuentro de dos ríos. Punto de encuentro de dos ríos. Donde, donde hacen uno. Forman a uno más grande. La confluencia del río Rímac, perdón, la confluencia del río Ucayali, el río Loreto, ¿no? El río Ucayali y el río Marañón en Loreto forma el río Amazonas, por ejemplo. Confluencia es la unión. Ujú. Ahora, ojo. Pregunta, ¿todos los ríos llegarán al mar? Buena pregunta, Diego. Diego dice, profe, ¿cuál es la diferencia entre cuenca y vertiente? Las vertientes están hechas de cuencas, ¿no? Las vertientes, todas las vertientes que tienen en común, que desembocan en el mismo lugar. Vertiente del Pacífico, todos los ríos que desembocan en el Pacífico. Ahora, cada río tiene su cuenca. Cuenca del río Chillón, cuenca del río Rima, cuenca del río Lurín. ¿Y qué tienen en común las cuencas? Que desembocan en la misma masa de agua, ¿no? La cuenca del río Chillón desemboca en el Pacífico. La cuenca del río Lurín desemboca en la cuenca del Pacífico. El Rímac también. Entonces, una vertiente es un conjunto de cuencas. ¿Mm? Muy bien. No, no todos los ríos llegan al mar. Exacto. Por ejemplo, cuando me hablan de cuencas exorreicas, ¿a qué se refiere, profesor? Las cuencas exorreicas son aquellos ríos que llegan al mar, ¿no? Ahí está. ¿Qué es una cuenca endorreica, profe? Ojo, hay ríos que no llegan al mar. Hay ríos que llegan a formar un lago, desembocan en un lago. Eso es los ríos de cuenca endorreica. Acuérdate del prefijo exorreico, prefijo endo, dentro, dentro del continente. Prefijo a. ¿Qué es eso, profe? A ver, comunicación. ¿Qué es el prefijo a? ¿Qué significa el prefijo a? ¿Qué entienden por prefijo a? El prefijo a hace referencia a ausencia, no te olvides. Ausencia. Cuando hablamos de un río arreico, es porque se ha secado. No hay río ya. Pobre río se ha secado. Entonces hay ríos que se secan. Ujú. Entonces te dice, ¿no? Los ríos. A ver, yo les pregunto, ¿en qué vertiente encontraremos ríos arreicos? ¿Pacífico, Amazonas o del Titicaca? A ver, piensen, piensen. ¿Dónde encontraremos esos ríos?
Titicaca, ¿no? ¿Titicaca? No. Pacífico, pues claro. ¿No ves que en el mapa vieron que la del Pacífico era la que tenía problemas con el agua? Tenía poca agua. Claro, Pacífico. Titicaca no, no tanto. Ujú. Va bien en el Titicaca, ¿qué tipo de cuencas, mejor dicho, todos los ríos, qué tipo de cuenca tendrían? ¿No? Característica de los ríos de la vertiente del Titicaca. ¿Qué tipo de cuenca tendrían? Claro, pues, exacto. Tendrían cuencas endorreicas, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque desembocan dentro del mismo continente, ¿no? Esa es una cuenca endorreica. Ujú. Entonces no se vayan a olvidar las cuencas arreicas y las cuencas endorreicas. Miren, por ejemplo, a ver, vamos a ver acá. Miren, acá tenemos una imagen. Vamos a ver acá. Estas son las cuencas y estos son tipos de cuenca. Tipo de cuenca, ¿no? Endorreica, cuencas hidrográficas cerradas, es decir, sus ríos desembocaron en lagos o pantanos. No tienen salida al mar. Lago Titicaca, ¿no? Arreica, el río se seca. Exorreica, llega al mar. ¿Ya? No se vayan a olvidar de eso, ¿ah? Eso han preguntado varias veces. Preguntas sencillas, a veces han hecho y uno, ¿no? De repente por confiado no lo hacía bien. Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? Mira, acá nos han puesto, acá hay una mejor imagen, creo. ¿No? Cuencas arreicas. Se evaporan, ¿no? Por ejemplo, profe, ¿por qué se podría evaporar? ¿Por qué el río se seca? Mucho uso, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, en Ica, los ríos, como lo utilizan bastante para la agricultura, ¿qué le pasa? Se seca, normal. Además, el río Rímac debería secarse, pero ¿por qué no se seca, profesor? Porque lo alimentamos con agua, ¿no? Mira, ahí tenemos una cuenca exorreica. Llega al mar. Ujú. Esto no. Muy bien. También hay las criptorreicas, ¿no? Son las aguas subterráneas. Pero difícil que pregunten las criptorreicas. Hay tres vertientes, Amazonas, Titicaca y Pacífico. Y los tipos de cuenca son tres, exorreica, endorreica y arreica. A ver, ¿quiénes distribuían qué dice? El agua en el Perú? A ver, ¿se acuerdan? ¿Quién es la gran divisoria de aguas del Perú? A ver, ¿alguien le puede responder a su compañero? ¿Quién es la gran divisoria de aguas en el Perú? Eso ha sido pregunta de admisión, ¿ah? Los Andes, muy bien. Recuerden, hay tres vertientes, Amazonas, Pacífico, Titicaca, ¿ok? Vertientes. Y otra cosa es que te digan tipo de cuenca, ¿no? Por ejemplo, en la vertiente del Pacífico, los ríos presentan cuenca exorreica. Por ejemplo, el Rímac llega al mar. Pero la del río Ica, no, el río Ica es arreica, ¿no?
Entonces, ese es distinto. La cordillera de los Andes es la gran divisoria de aguas. ¿Ok? Muy bien, gracias por el aporte. Bueno, acá les dejo un grafiquito, miren, ¿no? Divisoria de aguas son las montañas. Desembocadura, donde el río termina. Confluencia, donde se unen dos ríos. Ahí ven. Afluentes, río secundario, río tributario. Lagos también pueden ver. Por ejemplo, miren, acá tenemos una cuenca. Todo esto, chicos, es una cuenca. Esta es la cuenca del río Rímac. Ahí está, ¿no? Miren, todo esto es la cuenca. Entonces, profesor, quiere decir que desde acá, miren, ¿no? Desde el lago Titicocha, en el norte de Lima, bueno, no, al norte no, al oriente de Lima, por ejemplo, desde ahí empieza a bajar el río, ¿no? Y a medida que va avanzando, el río va llenándose de más agua. Pero también los ríos van pasando por ciudades. Y al pasar por ciudades, ¿qué puede pasar? Que puede ir contaminando, ¿no? El río se puede ir contaminando. Entonces, no te vayas a olvidar de eso. Las cuencas son espacios de vida, son lugares donde la gente vive, donde se hace agricultura. Entonces, muchos mencionan, ¿no? Que si se contamina en estas partes, por ejemplo, por la actividad minera, puede pasar, por ejemplo, en la minería, entonces puede perjudicar la calidad de agua. Por eso hay bastante conflicto a veces, ¿no? Por el tema del cuidado del agua. Y también las industrias que a veces tiran sus desechos al río, ¿no? Que es lo más fácil, el río se lo lleva. Muy bien, principales reservorios del país, ¿no? ¿Qué es un reservorio, profe? Un reservorio es una zona donde se almacena agua. Imagínate que en el examen de admisión te ponen este gráfico, ¿no? Principales reservorios del Perú. Pregunta, ¿en qué vertiente, te ponen un verdadero y falso, ¿no? ¿En qué vertiente encontramos más reservorios? Ahí te lo vamos a ver, Diego, más adelante. ¿En qué vertiente encontramos más reservorios? A ver. Ah, en la vertiente del Pacífico, ¿no? Claro. Por obvias razones, ¿no? Porque justamente ahí falta agua, pues. Entonces, ahí es necesario almacenar agua, po. ¿Sí o no? Listo. Entonces, en la vertiente del Pacífico es donde necesitamos más agua. Ujú. Bien, ¿no? Sobre todo porque en la costa, aunque no parezca, en la costa, chicos, se practica bastante agricultura. Entonces, ya saben, pues, que la agricultura consume bastante agua, entonces es necesario hacer los reservorios. Ahora, la fuerza de los ríos a nivel general, es aprovechable para producir electricidad. Pero para producir electricidad, ¿qué se requiere, profesor? Pues se requiere la instalación de centrales hidroeléctricas. Estas centrales hidroeléctricas van a permitir convertir la fuerza física del río en en energía hidroeléctrica, ¿no? Entonces,
Ahí podemos encontrar a la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo. Es la mayor potencia instalada en el Perú. Es la que genera más electricidad. Perdón. Acá está, Santiago Antunes de Mayolo. Ujú. Entonces, en nuestro país son una de las principales fuentes de agua, ¿no? Perdón, de electricidad. Entonces, no se vayan a olvidar. Ujú. Vamos a ver acá. Muy bien, chicos, entonces vamos a entrar a hablar ya al tema de fondo. Vamos a hablar de las tres vertientes, características de las tres vertientes, ¿ya? Las tres vertientes no son lo mismo, ya chicos, son algo distintas. Miren, vamos a empezar por la vertiente del Pacífico, o sea, los ríos que nacen en la sierra y terminan en la costa. Estos ríos nacen en la cadena occidental de los Andes. La cordillera de los Andes ha sido sectorizada, cadena occidental, cadena central, cadena oriental. Entonces, ¿desde dónde nacen los ríos? Nacen desde la cadena occidental. ¿Mm? Son ríos que atraviesan los Andes hacia la costa peruana. ¿Mm? Y al final desembocan pues en el Pacífico. Características. Estos ríos tienen su origen en la cadena occidental de los Andes, en las lagunas andinas, en los manantiales y en los deshielos, ¿no? Ahí está, vertiente del Pacífico. Son ríos andino-costeros. ¿Por qué? Porque nacen en la cordillera y terminan en la costa. Su desplazamiento es transversal. ¿Qué significa, profesor, transversal? Significa que son ríos que van de este a oeste. O sea, van echaditos, por decirlo así, en horizontal. Tú dirás, ¿por qué? Porque los ríos de la selva van en dirección longitudinal, se dice. Ujú. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, esa es una de las características de la vertiente del Pacífico. Otro, los ríos del Pacífico, chicos, tienen problemas de agua, ¿no? Como les mencioné, aunque eso lo vamos a poner después, ¿no? Eso, mírenlo acá. Ya. Otro, miren, tenemos acá. Uy, sí, ahí, ahí. Ahí. Ya. Ahora, características. Son ríos de régimen irregular. ¿Qué significa eso? Dice, su caudal experimenta, perdón, dice, son ríos de régimen irregular, es decir, su caudal experimenta gran variación. Experimenta durante el año grandes variaciones. ¿Qué significa eso, profesor? Que los ríos tienen agua en los meses de verano. ¿Por qué? ¿Por qué el río Rima, chicos, tiene más agua en los meses de verano? ¿Se acuerdan? Por las lluvias. Ujú, por las lluvias. Entonces, hay temporadas, chicos, en el que el río Rímac, por ejemplo, el río Rímac es nuestro ejemplo, ¿no? Pues, miren acá, ¿no? Esto fue durante el 2017. El río era bien, yo estaba muy asustado. El río estaba acá y al costado estaban los carros separados por una pared, nada más, miren. Entonces, el caudal había crecido por las lluvias, exacto. Ujú.
Entonces, súper, súper, súper peligroso, ¿no? Ahí está, acá está. Este está mejor. Miren cómo puede en verano, por eso chicos, en verano hay que tener cuidado. Miren cómo se da la crecida, un poco más, ya el agua se metía. ¿Mm? Profe, ¿y qué pasa en el estiaje? ¿Qué es el estiaje? El estiaje, chicos, es cuando el río Rímac está seco. Ujú. O sea, ¿qué quiere decir, profe? Que el río Rímac no tiene mucha agua. A eso se le llama estiaje. Por ejemplo, vamos a ver esta imagen de acá. Estiaje es cuando está así, pues ya sin pena ni gloria, como dirían. Seco, ¿no? Ustedes seguramente habrán ido a ver. Cuando han ido a Amazonas a comprar sus libros, ¿se acuerdan? Ahí han visto el río Rímac, ¿no? Y los ríos obviamente depositan, pues, ¿no? Los ríos no no avanzan, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, chicos, cuando los ríos del Pacífico tienen su crecida en verano y su estiaje en invierno? No son navegables, recuerden, ¿ya? Los ríos del Pacífico no son navegables. O sea, no tienen tanta agua. Tú dirás, profe, pero acá sí se puede navegar fácil, ¿ah? Bueno, sí, pues, pero, o sea, navegables en el sentido de llevar barcos, pues, ¿no? Barcos con mercadería. En invierno se secan. Bueno, en los meses de verano sí son navegables, pero sobre todo el río Tumbes. El río Tumbes sí como que se presta para ser navegable. ¿Qué es la colmatación de los cauces? Es cuando el río se llena de piedras, ¿no? Y es normal, pues, porque el río ¿qué trae? El río piedras trae, pues, ¿no? Entonces el río trae piedras y las deposita, pero cuando llega la temporada de bajo caudal, el río se sedimenta. Entonces, si no se sacan estas piedras, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si no se sacan estas piedras? Para la siguiente temporada, el río va a venir cargado. El río va a venir con la misma cantidad de agua, pero como ya no tiene la misma capacidad, o sea, el cauce no tiene la misma capacidad, es muy probable que se pueda desbordar. Entonces, es necesario la descolmatación, no te vayas a olvidar. Es necesario la descolmatación. ¿Y qué es descolmatar, profesor? Es sacar las piedras del cauce, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, acá, ustedes pueden ver, ¿no? Hay una imagen ahí. Piedras traen, dicen, ¿no? El carrito está sacando, está escarbando, ¿no? Está escarbando, lo pone ahí en un carro y el carro lleva las piedras, las rocas, ¿no? Eso es descolmatación de ríos, muy importante, ¿ah? Ahora, obviamente la descolmatación la vamos a hacer en invierno, pero no lo voy a hacer en verano, porque en verano llueve. Ahora, uno de los problemas de los ríos del Pacífico, ya les había mencionado. ¿Qué le pasa a los ríos del Pacífico? Gran parte del año, ¿qué les pasa? El pobre río se seca, ¿no? ¿Cómo se le llama a los ríos que se secan? ¿Se acuerdan? Arreico, muy bien, ¿no? En un río arreico, entonces, profe, ¿qué hago? Ah, la tecnología, pues chicos, la tecnología no solamente es celulares, ¿no?
La tecnología acá interviene. Profe, ¿qué pasa cuando un río es arreico? Bueno, depende, ¿no? Porque hay varios ríos que son arreicos, pero hay ríos que son muy importantes. Por ejemplo, acá tenemos al río Lambayeque. Bueno, no, perdón, al río Olmos. El río Olmos es un río súper importante para la economía peruana en el tema de la agroexportación, o sea, vender productos hacia el extranjero. Obviamente el mundo, los países extranjeros requieren comida todo el año compran al Perú. Entonces, por lo tanto, les pregunto, los ríos de la costa que están orientadas a la producción tienen que tener alimento todo el año, ¿sí o no? Tienen que tener alimento todo el año. Por lo tanto, tienen que producir alimento todo el año. Por lo tanto, tienen que tener agua. Entonces, ¿qué se ha hecho, profe, para poder solucionar este problema de escasez de agua? Se ha hecho una obra, se llama el trasvase. Trasvase. ¿Y en qué consiste el trasvase? El trasvase consiste en llevar agua de una vertiente a otra. ¿Cómo así? O sea, por ejemplo, ¿no? Se ha perforado la cordillera de Huancabamba, se le llama, y se ha creado un túnel. El río Huancabamba, ese se va para la selva, ¿ya? Pero han atravesado la cordillera y con un túnel desvían parte del agua del río Huancabamba hacia el río Olmos. Por lo tanto, el río Olmos tendría agua todo el año y no se perjudicaría ¿qué? La actividad agrícola. ¿Se dan cuenta? Por eso son muy importantes estas obras, los trasvases, los reservorios, ¿no? ¿Para qué servía un reservorio, se acuerdan? Los reservorios o represas. Almacenan agua, muy bien. Por eso en la costa tenemos trasvases, reservorio. Muy bien, chicos. Principales ríos. Ahí lo pueden ver. ¿Qué datos tenemos importantes acá? Por ejemplo, tenemos al río Zarumilla. Es un río fronterizo con Ecuador. Es el más al norte de la costa. Tumbes. Es un río importante, río de manglares, cocodrilos. Desemboca en delta. Piura, río limonero, ¿no? Bastante limón producen ahí en Piura. Manguero también. Santa es el más caudaloso, ahorita vamos a hablar de él. Chavimochic y Chinecas. Fortaleza, producción de azúcar. Río Rímac es el más poblado. Ica, Arreico. El río Jequetepeque es el río más arrocero. Luego tenemos al río Tambo, ¿no? El más largo de la costa. Recuerden que los ríos del Pacífico son torrentosos, ¿no? ¿Qué significa, profesor, torrentoso? Que hacen mucha bulla, ¿no? Hacen demasiada bulla estos ríos. Por eso al río Rima, ¿cómo le dicen? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la chapa del río Rima? Puede ser una buena pregunta, ¿no? El río Rima es conocido como el río hablador debido a que sus aguas son torrentosas, ¿no? ¿Qué significa, profesor, torrentoso? Que hace mucho ruido. ¿Por qué? Porque cae con fuerza. Ustedes han visto, chicos, la cascada que hay. Han ido por el mercado Caquetá, por ejemplo. Hay un puente bien grande. Ese puente es bien interesante porque
se forma como una cascada, por decirlo así. Ya, pero esta cascada no solamente es algo decorativo, ¿no? Una cascada sucia. No, este es el río Rímac por la estación Caquetá. Caquetá es. Después de ustedes ver eso, van a encontrar esto. ¿Sí o no? ¿No? Los ríos son torrentosos. Bueno, torrentosos porque hace bulla. Eliminamos eso mejor y ponemos esto. Y miren, como hacen mucho ruido, estos ríos chicos de acá, miren, ¿no? Van a formar un pequeño cañón. A esto se le llama un cañoncito, ¿no? Hacen ruido, pues chicos. Ujú. Bueno, este es un proyecto muy importante. Este es el proyecto Chavimochic. ¿Y en qué consiste, profesor, el proyecto Chavimochic? Lo que pasa, chicos, es de que en la costa norte, ustedes deben saber que es característico la agricultura. Entonces ahí tenemos al río Chao, al río Virú, al río Trujillo, al río Chicama. Son valles muy productivos, pero ya saben, solamente llueve en verano, no tienen mucha agua. Pero el río Santa tiene bastante agua. Tú dirás, ¿por qué? Lo que pasa, chicos, es que el río Santa recibe agua. El río Santa es uno de los ríos más importantes. Recibe bastante agua saberlo acá. Miren, ¿no? El río Santa está aquí. El río Santa avanza por el río Recuay, Yungay, Carhuaz, Huaraz, ¿no? Caraz, Yungay. Y recibe agua de la Cordillera Blanca. Está el Huascarán, el Pastoruri, ¿no? Entonces este río viene con bastante agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, profe, cuando lleva bastante agua? Cuando lleva bastante agua, pues chicos, el río pues se vuelve muy caudaloso, se dice. Entonces, por esta parte de acá han desviado agua hacia el norte, ¿no? Han desviado agua para darle a los ríos que están al norte del río Santa. Esos ríos, ¿quiénes son, profesor? Esos ríos son estos. Entonces, a esto se le llama el proyecto Chavimochi. Chao, Virú, Moche, Chicama. Reciben agua del río Santa. Y con eso tienen agricultura todo el año. ¿Qué les parece? ¿Mm? Entonces, si te preguntan, ¿no? Las aguas, ¿de qué río se utilizan las aguas del río? Perdón, de qué río se utilizan las aguas para el proyecto Chavimochi? Ah, se utilizan del río Santa, que se podría decir que es el más caudaloso de la costa, ¿no? Se tiene bastante agua, ¿no? Entonces, mediante tuberías se lleva el agua. Ujú. Entonces, de esa manera se puede tener agricultura, ¿no? Entonces, ahí tenemos vamos a cargar. Miren. Entonces, gracias a este proyecto se tiene agua en esa zona. Vertiente del Amazonas. La vertiente del Amazonas es muy distinta a la del Pacífico. Acá está conformado pues por todos los ríos amazónicos. La vertiente del Amazonas, nosotros tenemos una partecita de la vertiente del Amazonas porque en verdad es inmenso. Por eso que forma la cuenca más grande del planeta, ¿no? O la vertiente también, más grande del planeta. Vertiente o megacuenca también le dicen, más grande del planeta. Mira, abarca varios países. Características, bueno, la vertiente del Amazonas es una de las más ricas del mundo en todo lo que vendría a ser recursos hídricos, forestales, ¿no? A nivel de todo el mundo. Eso ha sido pregunta de emisión. La vertiente, perdón, la cuenca del Amazonas es la más grande del mundo. Verdadero.
Es la más grande del planeta. Mire, ¿no? Tú dirás, no, profe, pero ¿y por qué? ¿Por qué es una de las más grandes del planeta? Porque justamente vamos a encontrar una gran extensión. Muchos ríos se unen para formar a este. Pero ¿dónde nace exactamente, profe, el río Amazonas? Bueno, el río Amazonas se dice que la primera gotita, ¿dónde cae? Cae en el río, perdón, en el departamento de Arequipa, en las faldas del Nevado, del Mismi y del Quehuilla. Por eso se dice que es el río más largo del mundo porque nace en la cordillera de los Andes. Ujú. Y miren, pero tú eras profe, pero no le llaman Amazonas desde que nace, no, en cada pueblo le dan un nombre distinto. Pero cuando se une el río Marañón, el río más poderoso del Perú, y el río Cayali, el río más largo del Perú, forma el Amazonas, que es chiquito. En el Perú o sea, en el Perú, con el nombre Amazonas, tiene un recorrido pequeño. Pero la primera gotita cae en Arequipa. Acá vamos a ver. Características. Los ríos de la vertiente del Amazonas son muy distintos a los del Pacífico. Son lo opuesto. Mientras los ríos de la vertiente del Pacífico son de régimen irregular, porque tienen agua por temporadas, los del Amazonas son de régimen regular. Ya ustedes han visto por qué, ¿no? Porque tiene agua todo el año. Otro, su recorrido es longitudinal. Y como llevan mucha agua, inclusive han logrado perforar las cordilleras. A estos huequitos de acá, chicos, se les llama pongos. Se les llama pongos. Pongos o puncus también le dicen. Los pongos son aberturas donde el río se ha metido, ha atravesado. Muchos de estos ríos en su parte oriental, en su parte de selva alta, ya son navegables, ¿no? Tienen agua todo el año, por eso se le dice que son regulares. Bueno, aquí les dejo una lista de los ríos más importantes. ¿Cuál me voy a aprender, profe? Mantaro, Marañón, Guayaga y Ucayali. Son los más importantes. El Ucayali es el más largo del Perú. El Marañón es el de mayor poder erosivo. Es ponguero, rompe cordilleras. Por eso les dije que el Marañón es el más poderoso. Río Mantaro, ¿por qué es importante, profe? Porque forma el valle más productivo de la sierra. Es el valle interandino más extenso y productivo. Y ahí está el Brain también, así que no vayan a ir por ahí. La zona de emergencia, como le dicen. Luego tenemos el río Guayaga. Ah, profe, ¿por qué le dicen Brain? A ver, ¿por qué le dicen Brain? Vamos a ponerlo acá, ¿ya? El Brain, significa Valle de los Ríos N, perdón, Apurímac, N y Mantaro. Ahí donde está la droga. Entonces sería esto, ¿no? N, Apurímac y Mantaro. O sea, esta zona de acá es la zona de conflicto, donde están los terroristas, ¿no? Los narcoterroristas, aquí. Voy a ponerle una pelotita. Uy, no es pelotita. Ujú. Esa zona es la zona de los terroristas. Vamos a ponerlo acá, así de este color, relleno, sin relleno. Voy a ponerle color de este acá, sin relleno. Este es el Brain. Miren, ¿no? El río N, ahí está, el Brain.
zona de conflicto, ¿no? Él de repente quiere ir ahí algún día y ya no regresa. Peligroso, ¿no? ¿Bien? Listo, continuamos acá. Bueno, en la selva baja, pues hay bastantes peces, ¿no? Bastante paiches ahí. Paiche gigante, pero sobre todo en el curso inferior de los ríos. Los ríos de la vertiente del Amazonas son caudalosos durante el año. Bueno, esto ya lo hemos visto. Ahora la vertiente del Titicaca. La vertiente del Titicaca es muy parecida a la del Pacífico. Son ríos pequeños, no tienen agua todo el año, son de régimen irregular, no son navegables. Los ríos, el lago sí, son de cuenca endorreica, o sea que los ríos desembocan dentro de un lago. Ahí está, ¿no? Y esta fue la pregunta de admisión, ¿no? ¿Cuál es el río más contaminado por minería? Ya, Ramis. ¿No? Ahí está. Ujú. Entonces, eso me pregunta. Lago Titicaca también, ¿no? Lago Titicaca es considerado el lago navegable más alto del mundo. ¿No? Porque es navegable nada más. O sea, hay otros lagos ya más altos. El río Ramis no solamente es el río más contaminado, sino también es el más largo de la vertiente del Titicaca. Por los dos, Shirley. Sobre todo por lo primero que dices. Bien. Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí vamos a avanzar el día de hoy. Ya se acabó la hora, tienen que hacer sus preguntas. Vamos a entrar